bendiga, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Este es el programa Actualidad, hablando de temas interesantes, tocando el aspecto económico. Bienvenido, hermano Gustavo, para nosotros es un gusto tenerle nuevamente por acá. Estamos compartiendo el tema del contentamiento, que es parte de una de la pérdida del contentamiento, que es pérdida. Que es una consecuencia de las malas actitudes. De las malas actitudes. Lo que estamos pidiéndole al Señor es que usted pueda recuperar el contentamiento. Estos consejos son para encauzarlo en una plenitud de vida. La plenitud de vida no se mide en razón de dinero, sino en la razón de estar contento pero no conforme, ¿verdad? Entonces, hermano Gustavo, bienvenido, que le bendiga. Bueno, en el programa anterior empezamos diciendo ¿cuándo seré feliz? ¿Y cuándo yo estaré realmente contento? Bueno, cuando compre la casa, cuando compre el carro, cuando tenga mucho dinero, cuando cambie de trabajo. Hay muchas razones que nosotros creemos que nos darían la felicidad, pero finalmente cuando lo alcanzamos, empezamos nuevamente. Entonces, estuvimos viendo que la felicidad del hombre no consiste en aumentar los bienes, sino en reducir los deseos, porque si usted hoy tiene un deseo y lo cumple, tiene un nuevo deseo y lo cumple, tiene un nuevo deseo y lo cumple, entonces nunca va realmente a estar contento. Un círculo de nunca acabar. Es un círculo de nunca acabar. Y vimos en 1 de Timoteo 6:8 que dice la Biblia que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Correcto. Y eso empezamos a ver que el tema del contentamiento es uno de los grandes misterios del cristianismo, debido a que muy pocas personas lo hallamos, o cada quien vivirá en un nivel de contentamiento, pero hay muchas personas que no entran ni siquiera al nivel 1 de contentamiento, porque no tienen contentamiento, no viven con paz en su corazón. Y estuvimos hablando en el programa anterior de los extremos en los cuales nosotros vivimos, en el extremo de la pobreza y en el extremo de la riqueza. Estuvimos hablando mucho del extremo de la pobreza, de personas que las cosas materiales literalmente no les importan nada, y hablábamos también de que Satanás es un muy tramposo, que a los que no atrapa con el afán del dinero, los atrapa en el extremo de la pobreza. ¿Por qué? Porque hay algunos que piensan que el renunciar a las cosas materiales pues nos hace más espirituales. Tremenda equivocación, ¿verdad? Tremenda equivocación. Y yo quisiera empezar el día de hoy con una palabra que está en Génesis, en el versículo 45, en el versículo 9, donde empieza diciendo: daos prisa, id a mi padre y decidle. Aquí está relatando la historia de José, cuando sus hermanos llegan a Egipto y finalmente José se descubre y dice: yo soy José, aquel que ustedes vendieron, yo soy su hermano. Y los hermanos sorprendidos de que José estuviera vivo, pero más que sorprendidos de que estuviera vivo, sorprendidos de que era el segundo en importancia en Egipto. Pero viene José y el versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. En el versículo 11 dice: y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre. Pero mire lo que le dice José a sus hermanos: para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Fíjese, hermano Gustavo, esto me recuerda lo que enfocamos en el anterior programa. Cuando Dios escoge a alguien para vivir en situaciones de escasez, recursos limitados, lo hace para dar una lección. Así es. O lo hace para darnos ejemplo a nosotros. Y José no vivió pobreza. José vivió extrema pobreza porque fue vendido como esclavo. Así es. La palabra no relata cuánto tiempo pasó desde que fue liberado del cisterna donde sus hermanos lo dejaron, lo vendieron, recorrió todo el desierto en unas situaciones paupérrimas, fue vendido como esclavo a la casa de Potifar. De ahí, ustedes conocen la historia, fue acusado, fue difamado vilmente y fue llevado a la cárcel, y ahí estuvo en la cárcel, y de ahí salió para ser el hombre más poderoso de Egipto después del gobernador. Había un propósito. La extrema calamidad de José después fue para evitar que el pueblo de Dios, Jacob y sus hermanos, perecieran
por la pobreza. Así es. Ese era el punto principal del versículo 11. Para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. ¿Cuál era la promesa de Dios allí? Que el pueblo, que la familia de José no pereciera de pobreza. Y seguramente Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Claro. Quizás estemos pasando por circunstancias de pobreza, de deudas, de dificultades. Pero no dude que Dios va a usar esa circunstancia con un propósito. Y yo sé que es difícil entender el propósito de Dios cuando uno está pasando situaciones difíciles. Pero después de los años y después de haberla superado, uno dice, todo aquello que pasé me ha servido, primero para no caer otra vez en eso. Exacto. Porque sabio es el que aprende de las experiencias pasadas. Y obviamente entonces vamos en un proceso en el cual vamos saliendo de la pobreza, del estar atado a las deudas, del estar metido todo en todos los problemas de dinero, para vivir una vida de contentamiento, que es la vida que Dios quiere que tengamos nosotros, una vida plena de paz. Exactamente. De es el shalom de Dios. Así es. Y entonces, bueno, vamos a entrar de lleno a ver el otro extremo. Vivimos el extremo de la pobreza, hoy vamos a ver el extremo de la riqueza, o lo que se llama el síndrome de la riqueza, porque hay quienes, para muchas personas, esto pasa por un síndrome, algo que creen que es lo que, o es lo que anhelan, o es lo que quieren. Y en el otro extremo de la riqueza, en el extremo de la riqueza están los acaudalados o los ricos, que tienen a su disposición lo mejor que la sociedad puede ofrecer el día de hoy. Hay algunos que sus casas son puntos de interés en las ciudades o alrededor de los lagos. Usted va a Panajachel y van a decir, mire, esta es la casa del fulano también. Esta es la casa, es que tal persona vive en tal lugar. Claro, son los acaudalados y los ricos. Sus carros cuestan tanto dinero como muchas casas de algunas familias que nosotros conocemos, o valen mucho más. Algunos no tienen un carro, tienen 2, 3 carros, tienen helicóptero, tienen avión, tienen cualquier cantidad de dinero. Fíjese, hablando de carros, hay increíble, yo estaba viendo unos relojes que valen más que un carro, de la economía normal de la clase media. Así es. Ahora, la pregunta, Pastor Ernesto, como cuando hacíamos la pregunta de los que están en el extremo de la pobreza, que están viendo en qué puerta van a dormir hoy, donde están los mendigos, la pregunta es, ¿puede la abundancia garantizar el contentamiento? ¿Viven esas personas con un contentamiento y una paz en su corazón? Eso es algo de lo que se le llama el síndrome de la riqueza. Pero mire, al final se concluye que si la pobreza no es normal, entonces la riqueza debe ser lo normal. O sea, si la pobreza no es una promesa, entonces la riqueza sí es una promesa de Dios. Y entonces anhelemos y busquemos la riqueza. El problema es cuando ese afán excesivo a la riqueza nos desvía de la fe y entonces caemos pasado de muchos males, en tentación y en lazo, como decía la palabra que veíamos anteriormente. Entonces muchos creen que Dios los tiene que hacer ricos, entonces creemos que Dios tiene la obligación, y algunos dicen, bueno, hasta le vamos a retorcer el brazo a Dios para que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Y muchos tienden a querer ser ricos porque dicen que con eso van a cuidar su credibilidad e incluso van a acumular un testimonio. Es que yo tengo que dar buen testimonio de que creo en Dios teniendo riqueza. Si Dios no provee como esperan ellos que Dios les provea, entonces tratan de ayudar a Dios, y algunos caen en cosas malas o en actos equivocados que caen en el pecado para tratar de generar riqueza, para dar un buen testimonio. Otros obviamente tratan de manipular a Dios para que los favorezca, pero hay otros que dan más, pero demandan más y de lo mejor. O sea, Señor, yo te voy a dar esto, pero Señor, yo quiero el rojo, marca tal. Y entonces condicionamos a Dios en lo que nosotros estamos pidiendo. Este es un punto bien álgido que está tocando hermano Gustavo. A mí me han preguntado muchas veces, porque por la influencia de la televisión y por otros medios, preguntan, ¿es bueno hacer un pacto con el Señor? ¿Es bueno decirle al Señor, te doy esto, pero necesito que me des el carro y el color que yo quiero? Lamentablemente oímos mucho por televisión, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista? Ahora, yo sí creo definitivamente que Dios puede hacer cosas maravillosas y puede hacer milagros. Yo podría contar de testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, pero hay un versículo que dice que nosotros, que si obedecemos la palabra de Dios, entonces todas esas bendiciones vendrán a nosotros.
El problema es que muchas personas dicen, mire, vaya y ponga la mano sobre el carro y diga, Señor, este carro es mío. Y todos los días pasa en el carro del vecino, pone la mano y dice, como lo que toca mi mano va a ser tierra mía, o la palabra dice así, entonces van y lo ponen, pero no hacen caso a los trabajos, no son obedientes a la palabra de Dios. Entonces se pasan los años y no pasa nada en sus vidas. Y entonces se ven frustrados porque dicen, pero si me dijeron que Dios me lo iba a dar, porque yo hice un pacto con Dios para que Dios me lo diera. Sí, pero pedís y no sabéis pedir porque pedís para tus deleites, para vuestros deleites. Entonces, la voluntad de Dios será, en el caso del testimonio de la hermana que pondrá, la voluntad de Dios era darle un carro, no. La voluntad de Dios quizás era proveerle para que comprara su terreno y construyera su casa, pero ella estaba pidiendo mal. Y ella sola tuvo el discernimiento de Dios en oración y entender, decir, hermano, ya entendí que Dios no me va a dar mi carro, porque no tengo donde guardar el carro. Entonces pedimos mal. Y creo que si algo nosotros tenemos que entender es, o tratar de entender, es cuál es la voluntad de Dios. Y entender la voluntad de Dios, no nos tenemos que ir a la montaña a descubrir cuál es la voluntad de Dios, sino leer en la Biblia cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Obviamente, en raras ocasiones muchas personas consideran el plan de Dios por miedo a que no coincide ese plan de Dios con sus conceptos de prosperidad. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O Señor, ¿por qué a mí no me das eso? Señor, ¿por qué si yo te estaba sembrando para eso, Señor, no me lo das? Le compartí el otro día la enseñanza que un hermano me dijo, mi hermano me dijo, yo ya me cansé de sembrar y siempre siembro y siempre siembro. Yo no miro dónde está la abundancia de Dios si yo he sembrado. Y claro, él esperaba que Dios le llenara las bolsas de dinero y que no pudiera caminar del peso del dinero. Y la justicia de Dios actúa en una forma diferente. Así es. O esperaba que muchas personas esperan ganarse la lotería. Dios no necesariamente le va a contestar así. Ahora, Dios sí hace milagros. Yo conozco una hermana preciosa, una doctora que tenía grandes problemas de deudas, pero ella era fiel delante del Señor y era obediente. Y Dios un día le sobreabundó y fue al banco y encontró que tenía 200,000 quetzales en su cuenta de banco. Fue a hablar con el gerente del banco, hizo todo lo que humanamente podía hacer y le dijeron, no podemos resolverle porque ese dinero está en su cuenta y es suyo. Y Dios puede hacer milagros así y nosotros quisiéramos milagros así. Pero cuando Dios no nos hace un milagro de esa manera, Dios nos va a dar paz, nos va a dar bendición. Y en otros programas hemos dicho, ¿cuánto cuesta una semana de paz en su hogar? Exacto. Eso no tiene ningún precio. Y algo importante, siempre Dios nos exhorta a que mejoremos nuestros caminos, que mejoremos nuestras obras. El Señor siempre nos quiere recausar a redireccionar nuestras vidas, y muchas veces lo que queremos son cosas materiales. Así es. Y lo que usted decía, la paz, ¿verdad? Porque cuando mejoramos nuestros caminos y cuando cambia nuestra actitud en nuestra casa, empezamos a alcanzar paz en nuestro hogar, paz con nuestros hijos, paz en nuestro entorno. ¿Qué es más importante, la paz o tener un carro en discordia? Hablábamos del libro de Proverbios que hablaba, es mejor comerse un pan duro, seco, ¿verdad? Que estar con suficiente alimento y en fiestas. Sí, en fiestas, pero con en contiendas y con peleas. Bueno, puede que el plan de Dios no provea siempre lo mejor y lo más para nosotros, pero no tenga la menor duda de que siempre va a proveer lo suficiente. Claro. Lo suficiente delante de los ojos de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la clave de lo que estamos hablando es el contentamiento, ¿verdad? Que estemos contentos con lo que tenemos, no conformes, ¿verdad? Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hemos tenido esto, hemos tenido lo otro, y Señor, gracias, porque hemos visto tu provisión divina. Así es. Y Dios va a colocar personas, cristianos, en cada estrato o nivel de nuestra sociedad, en cada nivel social. Usted va a encontrar que siempre van a haber cristianos que van a poder ministrar a aquellos que les rodean. O sea, ese es el principio de nosotros. Entonces, ¿Qué importante es eso? El dar una palabra de aliento, un texto que le puede decir, mire, lea esto, y que eso edifique su vida. Así que Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Creo que en lo que estuve estudiando del tema, encontré unas frases que dicen, no hay crimen más grande que el tener demasiados deseos.
no hay un mayor desastre que el no aprender a estar contentos. Y no hay peor desdicha que el ceder frente a la codicia. Y creo que esto relata mucho, refleja mucho lo que muchas personas viven o lo que muchas personas hacen cuando viven metidos en sus demasiados deseos, cuando viven metidos frente a la demasiada codicia y que obviamente no aprenden a estar contentos. Correcto. Fíjese, hermano Gustavo y amigos televidentes, que estaba meditando antes del programa sobre una porción bíblica, cuando estábamos recordando lo que íbamos a hablar sobre los niveles, los extremos, la pobreza, como el enemigo entrampa a unos en la pobreza, en el endeudamiento y en el afán de las riquezas, ¿verdad? Y el Señor hablaba a mi corazón y me recordó lo que dice en la epístola a los Gálatas capítulo 3 verso 29. Dice esta palabra: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y entonces meditaba que aquí tenemos el ejemplo vívido de Abraham, que fue un hombre, por cuanto creyó, le fue contado por justicia. Este hombre obedeció la voz del Señor, cometió errores, tuvo debilidades, pero dice la palabra que Dios lo prosperó de tal manera que llegó a tener muchos bienes, y por eso hasta los egipcios lo sacaron de Egipto, porque tenían muchos bienes, tenían muchas riquezas, pero había algo bien especial de Abraham: era obediente a la voz del Señor. Por eso fue llamado el padre de la fe. Entonces aquí hablamos en el anterior programa que la prosperidad es una promesa del Señor, la pobreza no, pero dice aquí heredero según la promesa. Entonces Abraham fue padre de multitudes, fue padre del pueblo de Israel. Ahora nosotros somos de ese linaje. Entonces Dios nos promete ser prósperos, pero sobre todo quiere nuestra prosperidad espiritual, la obediencia, la fe. Lo que usted hablaba hace unos minutitos sobre conocer la voluntad de Dios, y Abraham fue uno que la conoció. Así es. Y entender que la riqueza de Dios y la prosperidad de Dios no añade tristeza. Exactamente. Si su riqueza o si su afán por hacer dinero, por prosperar, le está añadiendo tristeza, debiera de ponerse frente a un espejo y preguntarse: ¿realmente es una bendición de Dios? Porque hay un hilo muy fino entre el tema de la prosperidad de Dios y el afán por el dinero cuando lo disfrazamos de prosperidad espiritual. Y fíjese que el escritor de Hebreos dice algo precioso, ¿verdad? Porque Abraham fue un hombre de mucho dinero, dice, pero él no habitó, dice, en casas, en tiendas habitó, porque él anhelaba habitar en la ciudad cuyo constructor es Dios. Y entonces, arquitecto y constructor. Entonces su esperanza, su deseo era lo espiritual y no la riqueza. Y ese es el nivel que Dios quiere que alcancemos, ¿verdad? Ese es el nivel de contentamiento, ¿verdad? Si hoy tenemos, estemos contentos. Si pasamos un tiempo de escasez, no perdamos el contentamiento. Sí, eso recuerda del Deuteronomio 28: si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por práctica o por obra sus mandamientos, entonces vendrán sobre ti. Y creo que ese es el principio de que vengan sobre nosotros todas estas bendiciones. Y lea usted el versículo 28 para saber todas las bendiciones que van a haber. Pero hemos hablado del extremo de la pobreza y el extremo de la riqueza. Entonces hay que entrar a un tema que es, hay que entrar a un tema de equilibrio. ¿Por qué? Porque si la pobreza no puede proveer el contentamiento y el dinero no puede comprar el contentamiento, entonces obviamente la pregunta es: ¿qué es el contentamiento? Y el contentamiento no es estar satisfecho necesariamente donde uno se encuentra, sino es conocer el plan de Dios para su vida. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, aun cuando nosotros no lo entendamos, aun cuando nosotros, en mi caso antes no era cristiano y no sabía nada de la palabra de Dios.
Hoy, después de todos los años, entiendo que lo que Dios me hizo pasar era un plan perfecto para mi vida. Porque un día Dios iba a usar nuestra vida para ir a orar por una persona, para ir a bendecir la vida de una persona, con una palabra. Y obviamente si la puede uno ir a bendecir económicamente aún más. Y parte del equilibrio y del entender el tema del contentamiento es tener la convicción de ese plan de Dios y acatar el plan de Dios. Porque entonces tenemos paz en nuestro corazón. Y creer obviamente que la paz de Dios es mayor que los problemas del mundo. Y entonces eso nos trae de regreso al tema de Filipenses 4, 6, 7, donde dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, con ruego y con acción de gracias. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo comparto este versículo siempre digo: ¿dónde están nuestras emociones? Están en nuestro corazón. ¿Y dónde están todos los pensamientos con los cuales nosotros batallamos? Aquellos pensamientos de que hagas esto, no es lo que tienes que hacer. Lo que usted enseñaba en la prédica del domingo, ¿verdad? Decía, hay una voz ahí que nos está diciendo a hacer las cosas correctas. Pero todo eso debe estar guardado ¿dónde? No en nuestra mente natural, en nuestro corazón natural, sino guardados en Cristo Jesús. Y es entonces cuando tenemos paz en nuestra vida. Esa preciosa paz, ¿verdad? Así es. Y realmente lo que Dios quiere hacer en cada familia, en usted que nos está viendo, es que usted aprenda a vivir en la dimensión que solamente Cristo puede darle la paz. Así es. Bueno, tener contentamiento implica entender claramente cuál es la voluntad de Dios, acatar la voluntad de Dios y obviamente a creer que la paz de Dios es mayor que los problemas del mundo. Con eso usted tiene para estar tranquilo y vivir feliz, pero vivir contentos también implica descubrir la tarea para la cual nacimos. Implica poner en práctica los talentos y los dones que la vida nos ha dado, que Dios nos ha dado. Dios le ha dado dones y le ha dado talentos a cada uno de nosotros. Y dice que una de las cosas que hace más felices a las personas es cuando realmente están sirviendo y haciendo algo por los demás, porque están poniendo en práctica sus talentos. Claro. El vivir contentos es concentrarnos en las cosas trascendentes, como servir y enriquecer la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. El vivir contentos implica amar y enseñar a nuestros hijos a desarrollar una vida personal y enseñarles para cuando se vayan de la casa, no enseñarles para que se queden en la casa. Tener contentamiento es profundizar nuestra vida espiritual en el conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese, hermano, que yo quería compartir en esta parte tan preciosa que usted está tocando en Efesios capítulo 2, verso 10. Es una, bueno, siempre lo digo, a esto me gusta. Lo que pasa es que me va a gustar toda la palabra, ¿verdad? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. Así es. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el propósito de su vida. Así es. El propósito de su vida. Y me gustó lo que usted dijo, que cuando nosotros tenemos talentos y dones para que los podamos aplicar para el bienestar de nuestro cónyuge, para preparar a nuestros hijos. Si nuestros hijos reciben una cobertura de la instrucción de parte de Dios por medio de nosotros, vamos a reproducir todo lo bueno. Así es. Y ellos van a aprender a andar en las obras que Dios preparó de antemano. Bueno, a este momento en que vamos del programa ya podemos volver a repetir. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces nuestra vida y nuestra vida de vivirla en abundancia, porque Dios tiene para nosotros una vida abundante, no es abundante nada más económicamente. No estoy diciendo que no lo sea, por supuesto que implica lo económico. Pero la vida en abundancia significa aprender a disfrutar a nuestros hijos jugando con ellos en la casa. Significa emocionarnos con nuestros hijos cuando ellos oran y orar con ellos junto a su cama. Significa ir y darles un beso de buenas noches. Significa preocuparnos por la vida de la gente. Significa ayudar a alguien cuando se le descompone su carro o se quedó tirado en el camino. Implica escuchar en silencio hasta cualquier hora de la noche, a veces a nuestra esposa, a veces a nuestro esposo, de lo que esté pasando en su vida. Vivir la vida de abundancia y vivir contentos implica extender la mano amiga a un pobre, a un necesitado, a un huérfano. Vivir la vida en abundancia y contento significa aprender a restaurar al caído y sanar a los heridos, porque hay muchos caídos y muchos heridos del corazón
que usted como cristiano puede ir y dar una palabra. Cuando usted va y da una palabra, usted va a sentir un gozo en su corazón de que pudo ayudar. Exacto. Y que Dios lo utilizó a usted como un medio para bendecir a una persona. Ese es el verdadero ejercicio de la piedad. Así es, ¿verdad? Y el contentamiento para nosotros como varones significa mirar a nuestra esposa a los ojos y decirle sinceramente, te amo. Significa ser un modelo de líder para nuestros hijos y significa dejar una marca más allá de nuestra propia existencia. Porque Precioso. La palabra dice que nuestros hijos y nuestras hijas hasta la tercera y cuarta generación, nosotros bendeciremos a nuestros hijos, que las bendiciones que nosotros y todo lo que nosotros recibimos van a ser trasladadas hasta la tercera y cuarta generación. Así que quizás no podemos dejar alguna herencia material, pero sí podemos dejar una herencia espiritual, porque marcamos la diferencia entre lo que éramos antes, lo que somos hoy y lo que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos van a ser. Y creo que eso deja mucho para la sociedad que hoy vive con una cantidad de antivalores y una sociedad que vive con violencia, que quizás no podemos componer el mundo ni el país, pero sí podemos hacer algo por nuestra generación. Nuestra familia. Así es. Realmente ha sido un tema bien precioso. Yo declaro en el nombre del Señor que usted ha recibido este mensaje y lo va a poner por obra. Inténtelo. Vaya a la Biblia, créale al Señor que su vida tiene una solución. Hermano Gustavo, dejamos el tiempo para la despedida. El versículo para terminar nos lleva a recordar lo que vimos en el programa anterior de Proverbios 30, que creo que hace el equilibrio, porque Proverbios 30 habla de los dos extremos de los que hemos hablado, pero habla de una actitud no pasiva, sino de una actitud activa del proverbista, cuando dice, 2 cosas te he demandado, y dice, no me las niegues antes de que muera. Y decíamos, bueno, porque ya cuando esté muerto, ¿para qué las quiero? Entonces en el versículo 8 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Hemos hablado del tema de la vanidad, de los deseos, de todo. Entonces, ¿qué está pidiendo el proverbista a Dios? Y quizás usted le tenga que pedir a Dios, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Luego dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Pero en el versículo 9 dice, ¿por qué? Dice, no me des pobreza porque no me des riqueza porque no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿y quién es Dios? Pues, pero tampoco me des pobreza porque no sea que siendo pobre vaya y robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Y eso esta palabra es preciosa porque nos enmarca en los extremos de los cuales estamos hablando, pero nos lleva a buscar el equilibrio delante de Dios. Exactamente. Que el Señor nos ayude a mantener esa vida equilibrada. Este ha sido su programa Actualidad. Ha sido un privilegio estar con ustedes llevando estos consejos prácticos para reencauzar nuestras vidas en el orden económico. ¿Sabe usted que Dios tiene planes perfectos para usted? Hay una porción en la palabra en el libro de Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de maldad, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Es lo que quiere Dios de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Le esperamos en el próximo programa de Actualidad.